Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Ortiz y estamos en una emisión más de CIE Cinema Educando a través del Séptimo Arte. En esta ocasión vamos a hablar de un personaje muy especial para todos los sinaloenses, para México, para Latinoamérica y especialmente también para nosotros como impulsora de la cultura y las artes IAP, que tenemos un espacio donde le rendimos tributo a esta figura tan especial. Me refiero a Pedro Infante. Y está con nosotros un invitado muy especial que, pues, además de llevar el mismo apellido, ha hecho un gran trabajo, una gran labor en torno a documentar, a este personaje, especialmente ligado a nuestra ciudad de Los Mochis. Él es cronista, un reconocido cronista de nuestra ciudad. También, pues, se le conoce por el emprendimiento de una empresa muy conocida, una panadería. Vamos a hacer ahí un una publicidad especial a la michoacana. Y bueno, pues yo creo que no necesita más presentación. Está con nosotros, José Armando Infante Fierro. Muchas gracias, José Armando, por estar aquí. Al contrario, Jorge, muchas gracias por la invitación y sobre todo para hablar de este personaje que, pues como se ha dicho, pues sigue vivo, ¿no? De una forma u otra, y no solamente en México, sino en muchas partes de Latinoamérica. Así es, como lo comentábamos en el último podcast, estuvo aquí Omar Alain Rodrigo y, nos compartía, ¿no?, la última parte de la entrevista, exactamente su último trabajo cinematográfico que próximamente, el año próximo estará ya filmando y tiene que ver con el personaje, con Pedro Infante, su película, precisamente. Y bien, bueno, pues estamos aquí, amigos, porque en esta ocasión vamos a hablar muy general sobre un libro que José Armando Infante Fierro tuvo una participación especial. Es un libro que hizo en colaboración con Ramiro Sánchez Arce. Es un libro que ya tiene varias etapas, ¿no? Ha evolucionado este libro. Así es, este libro se puede decir que lo hicimos primero aquel año de 1921, de 2021, perdón. En este año decidimos emprender una primera edición donde reunimos algunos textos del cronista Ramiro Sánchez Arce. Él nos había compartido esto, inclusive él expuso estos temas y sobre todo 2 momentos esenciales, emblemáticos para la vida de Pedro Infante aquí en Los Mochis, ¿no? Nos referimos a una célebre presentación por allá en el año de 1943 de Pedro Infante en el entonces, Cine Río Fuerte, ¿no? Posteriormente conocido simplemente como Cine Río. En ese lugar se presentó, ahí se presentaban caravanas de artistas como la Caravana Modelo y la Carpa Belmont, en fin, varios, compañías de artistas, ambulantes que llegaban ahí. Antes no había todavía la maravilla, el prodigio de la televisión y mucho menos el Internet, de tal manera que pudiéramos estar al unísono con los distintos puntos del país. Y así que eran artistas de la legua, es decir, tenían que correr aventura por los distintos lugares, por los distintos escenarios, yendo justamente al público. Aquí tuvimos a personajes como José Alfredo Jiménez, Agustín Lara, Lola Beltrán, Pedro Infante, por supuesto, ¿sí? Y bueno, en el caso de Pedro Infante, esa presentación que nos narra Ramiro Sánchez Arce es muy representativa, en primer lugar, de el amor que el pueblo sinaloense tiene, no voy a hablar en pasado, tiene justamente por Pedro Infante. Pedro Infante se va a presentar en esos primeros años de su carrera, pero era conocido, en primer lugar, por ser sinaloense, por el hecho también de haber participado en algunas bandas musicales que eran inclusive de la localidad. Su anfitrión era nada más ni nada menos que Pancho Mena, un director de orquesta, músico muy reconocido, y que incluso era vecino del entonces Cine Río Fuerte, ¿sí? Justamente
por ese callejón, colindando con la Zaragoza. Ahí estaba la casa y bueno, eran grandes amigos porque ya habían trabajado juntos. Pedro Infante había participado como baterista y como vocalista ya incluso en las bandas de Pancho Mena, de tal manera que eran viejos amigos, viejos conocidos, y a través de él se va a dar esta participación de Pedro Infante en los inicios de su carrera ya como estrella, ¿sí? En el Cine Río, y causando una gran expectación en el público de Los Mochis de aquel entonces. Sí, bueno, antes de continuar con toda la información que vamos a compartir en este espacio para todos ustedes, eh, yo tengo que decir, para mí, hablar de Pedro Infante es muy especial y sobre todo también su presencia, porque lo conozco desde mi adolescencia, y precisamente en mi adolescencia tuve mi primer acercamiento cinematográfico fue a través de Pedro Infante. Es algo muy especial que me ha pasado en mi vida porque, curiosamente, mi hija mayor, Dayana, nace un 18 de noviembre. Obviamente, el año totalmente distinto, ¿no? Porque Pedro Infante nace en 1917 y Dayana nace en 2011. De hecho, en la presentación de este libro, se hizo ese comentario, ¿no? Que fue una anécdota muy interesante. Que me ayude mi hija mayor y que les diga por qué es especial el 18 de noviembre. A ver, hija, diles por qué. Porque en esta fecha, 18 de noviembre, nació Pedro Infante. ¿Y quién más? Y yo. Así es. Y bien, en 1943, cuando viene Pedro Infante a Los Mochis, pues ya había hecho algunas películas, apenas estaba iniciando su carrera cinematográfica, pero ¿qué tan famoso o qué tan impactante pudo haber sido la visita de Pedro Infante en ese año para Los Ujú. Mochis? Sí, a pesar de que eran los inicios, los albores de su gran carrera artística, ya era un artista probado a través del canto, a través de la música, y apenas incursionaba en el cine en aquellos años, pero era muy conocido precisamente por este nexo que tenía, con los músicos de entonces, de tal manera que el hecho de que ya empezara a filmar y que se iba a presentar el gran artista sinaloense Pedro Infante, bueno, causó esa expectación y por supuesto el cine se abarrotó, porque además también hay que reconocer que los lugares de diversión, de atractivos, de entretenimiento, pues eran muy pocos, ¿no? Y de tal manera que una noticia así corría como reguero de pólvora, así que en ese caso, así ocurre y pues el cine se llena con la expectación de ver, de conocer a Pedro Infante, ¿sí? Algunos lo relacionaban precisamente porque inclusive hasta una pequeña temporada, y es otro texto que contempla este libro de Pedro Infante en Los Mochis, también de Ramiro Sánchez Arce, donde nos dice que Pedro Infante vivió en Los Mochis una temporada. Es decir, él no era todavía una persona adulta, sino era pequeño, pero en esa temporada donde Delfino Infante, su padre, pues vino a trabajar una temporada porque lo de músico le venía ahora sí que de justamente de familia, pues porque Así es. su padre y algunos de sus hermanos también se van a dedicar a la música de una forma o de otra, de tal manera que él siempre con gran orgullo Sí, decía pero decía que era a la hora de preguntarle ocupación, filarmónico. ¿Por qué? Porque don Delfino esa profesión, ese oficio tenía de filarmónico y pues lo mismo trabajaba en Nayarit, que trabajaba en Sinaloa, en los distintos puntos, en el Rosario, en Culiacán, donde estuvieron, en Guasave, en Guamúchil, ¿sí? Y también una temporada también estuvo por acá en Los Mochis y bueno, pues para todo eso, pues tenía que jalar con la familia, ¿no? Inclusive eso nos lleva también a una anécdota, que tiene que ver con el propio origen, el nacimiento de Pedro Infante, ¿sí? Es muy conocido que él, a pesar de
pregonarse como el carpintero de Guamúchil, ¿no? Y que él decía, inclusive por ahí en una secuencia fílmica, él dice: "Soy de Guamúchil", Sí, ¿eh? Pero, sabemos que nació en Mazatlán, ¿sí? así es. Pero nació en Mazatlán, ahora sí que por accidente, ¿no? Digámoslo así. ¿Por qué? Porque la familia de Pedro Infante realmente vivía en el Rosario en aquel entonces, pero se fueron a trabajar, en la música, ¿sí? Una temporada Don Delfino y se llevó a doña Cuquita, ¿sí? Sí, Pero embarazada. doña Cuquita iba embarazada y, pues, el muchacho como que se adelantó de tal manera que le tocó nacer allí en Mazatlán. Inclusive todavía tuvieron que pasar ahí, largo rato, varios días, porque en aquellos días se acostumbraba la famosa cuarentena, donde las mujeres parturientas no salían ni siquiera al patio para que les diera el sol, ¿no? Entonces, ¿qué era lo que hacían? Pues se resguardaban. Esa era la costumbre de la época. De tal manera que ya cuando cumplió la cuarentena, ¿sí? Don Delfino agarró a doña Cuquita y al chamaco, Pedro Infante, y se lo llevó a su casa allá al Rosario. Ujú. Don Carlos R. Hubbard, que fue cronista de ahí de El Rosario, cuenta la anécdota con mucha simpatía porque fue amigo de la familia desde aquellos años. Siendo muy joven, decía que, pues, Pedro Infante había llegado, ¿sí? Entonces, al día 41 y que por eso le decían el 41, y siempre lo decía en broma y con mucha simpatía, ¿sí? Y que recordaban justamente por ese mote a Pedro Infante, ¿sí? Todas esas anécdotas, o esta anécdota y como otras más que podremos compartir más adelante, están en este libro. Y para ese momento, cuando viene Pedro Infante, bueno, estamos hablando de principios de los 40, ya había hecho, digamos, su primer, no protagónico, pero sí de las primeras Las películas primeras en los primeros, papeles principales. Esta película del 42, eh, con Antonio Badú, La ¿no? Feria de las La Flores. Feria de las Flores. Ujú. Pero hay que profundizar un poco en el tema de su carrera cinematográfica, porque yo creo que eso es lo que le generó a él, obviamente el canto, la música, que es algo que lo lleva en la sangre, pero el cine, las películas. Yo creo que cuando él llega con don Ismael Rodríguez, encuentra a su, ahora sí, su mentor, porque antes de Ismael Rodríguez había como que un conflicto con Pedro en torno a su personalidad, no lograba todavía embonar o presentar lo que ya todos conocemos. Había una gran admiración de él por Jorge Negrete e intentaba a veces hasta cantar, ¿no? Como él, y yo creo que eso, lo vemos en sus primeras películas, Jesucita en Chihuahua, este, Cuidado con el corazón, bueno, todas esas películas del principio, pero cuando llega con don Ismael, Los Tres Garcías, ¿qué podemos decir de Nosotros los Pobres? Ahí él lo maneja, lo reconstruye, y ahí es donde surge el fenómeno de Pedro Infante, ¿no? Sí, Ismael Rodríguez tuvo una virtud, justamente en poder ver en Pedro Infante un diamante en bruto, ¿sí? De tal manera que él se dedicó a cortarlo, a pulirlo, de tal manera que pudiera lucir esplendoroso como realmente conocemos al artista cinematográfico, ¿no? Una gran figura. Y bueno, era muy dedicado Pedro Infante, pero también era muy espontáneo, porque, él lo ponían a estudiar los libretos y, bueno, le batallaba realmente. Él, empezaba a tratar de leer y compenetrarse, y le resultaba un poco complicado. Y a veces decía: "Mejor explícamelo", y de esa manera lo captaba. Era como una esponja, pero lo tenía que hacer de una manera espontánea, natural, y así él iba aprendiendo y se compenetraba en el personaje a partir de las indicaciones que recibía y podía sacar a relucir ese talento artístico que siempre reconocimos en Pedro Infante, ¿sí? Esta es la manera como él trabajaba, ¿no? Inclusive, eh,
Bueno, la información que está en este libro de Pedro Infante en Los Mochis es además de estos testimonios de manera directa que recoge Ramiro Sánchez Arce, que son inclusive vivencias propias de él, este, también está en entrevistas, por ejemplo, con Ferrusquilla, ¿no? Que es un personaje también que fue muy cercano a Pedro Infante y que, por supuesto, de primera mano nos ha contado anécdotas maravillosas y nos da luces acerca de la vida y trayectoria de Pedro Infante, sobre todo momentos claves que le tocó vivir tanto en sus inicios como en su, ahora sí que estrellato y también, por supuesto, en su trágica muerte, fue ese doloroso sepelio, ¿no? El cortejo fúnebre, todo eso nos lo va contando, ¿sí? También, de alguna manera Ferrusquilla y, pues, ahí comparte algunas ilusiones, algunos anhelos, incluso románticos por ahí, aunque nunca, fue muy explícito o no quiso ser muy explícito en eso, pero había una comunión de intereses también que tenía con Pedro Infante a propósito de Blanca Estela Claro. Pavón, La Chorreada, ¿no? Que, pues, desgraciadamente, una malograda actriz porque Bien. falleció muy jovencita, ¿eh? Nosotros pensamos que, pues, es una persona que alcanza su madurez, pero la verdad es que apenas iniciaba, la figura de Blanca Estela Pavón. Yo creo que Pedro está aquí porque ya, Sí, se hace ¿verdad? Yo presente, creo que sí. siempre se hace O presente no sé Pedro si es Infante. Blanca Estela. A la mejor no quiso que reveláramos ese nexo íntimo, que podía tener con Blanca Es que Estela todo Pavón. era su pareja, cinematográfica ideal, ¿no? Claro, Pero, se querían como hermanos. En realidad era novia de Ferrusquilla, que Ferrusquilla, bueno, siendo paisano de Pedro Infante, ¿no? Muy cercano y, bueno, otro de los íconos importantes de nuestro estado, ¿no? En el arte, en la cultura, la música. Pero bueno, eh, es algo muy interesante hablar de la carrera del cine de Pedro Infante porque fue un actor muy completo, me parece muy completo. Hay quienes dicen que no salía de su personaje, bueno, son opiniones encontradas, pero pues está el testimonio, ¿no? Es el único actor latinoamericano en tener un Oso de Plata en la categoría de mejor actor principal hasta el momento. sí. No, y también hay otro detalle, ¿no? Porque, esto lo reveló Ismael Rodríguez, que asistió justamente a ese festival, y resulta que cuando se da a conocer el premio, el público no sabía Sí. que Pedro Infante había muerto, ¿sí? Y era muy reciente su muerte, pues, pero, ya cuando, sube Ismael Rodríguez a recibir el Oso de Plata para Pedro Infante, da a conocer la noticia y, pues, la verdad es que el público se levanta, se pone de pie a, aplaudir, ¿sí?, el recuerdo de ese gran ídolo que era Pedro Infante. Si no me equivoco, bueno, aquí está la película Tizoc, por ese papel que interpretó en esta película, obtiene, creo que es la segunda edición del Festival de Berlín. En esa ocasión había películas muy importantes que ahorita son clásicos. 12, una película que protagonizó, Henry Fonda, de Sidney Lumet, eh, esta de los jurados, no recuerdo ahorita el título, a otra película que también protagonizó Marlon Brando. En fin, estuvo compitiendo ahí con estas grandes figuras, con Glenn Ford también estuvo en la categoría ahí, compitiendo por el premio, y se lo lleva Pedro Infante, fue una gran proeza, ¿no? Ujú. Sí, también hay que, para los que conocemos la filmografía de Pedro Infante, inclusive podríamos decir que no fue la mejor actuación de Pedro Infante. Tiene otras mucho más destacadas. Sin embargo, el momento, que en el contexto internacional, presentar, una historia idílica, ¿no? De un México ido, de un México que ya había pasado, pero que reflejaba muy bien las tradiciones, las costumbres, la cultura misma, ¿no?, de México. Esto impactó al jurado como para determinar
que les parecía absolutamente creíble la interpretación que hacía Pedro Infante de este personaje, que queda maravillado con una, mujer criolla que, lo va a deslumbrar y él va a tratar de ver en ella a la propia Virgen María, ¿no? De esta manera que queda también inmortalizada, pues, esa imagen de un indígena que queda deslumbrado ante una presencia casi divina, ¿no? Sí, bueno, y bueno, su compañera, ¿no? Su coestrella María Félix Casi Nadie, ¿no? Una figura muy importante en la época. Además que muestra el folclore de nuestro México, pero es una película que se filma en Cinemascope. Entonces, una película con la fotografía de Alex Phillips, que también está dirigida por Don Ismael, eh, donde se muestra de una manera muy especial, ¿no? Los paisajes, esos vestuarios, ese folclore, entonces, esos colores Sí, pueden, de la hecho, el color todavía era algo novedoso, ¿no? En esa época, ya había, obviamente, algunas películas representativas en color, pero lograr ahí en CinemaScope, pues, el color, pues, también le dio mayor impacto, ¿no? Quizás, todo ese tipo de factores influyeron para que la presencia de Pedro Infante luciera. Además, como lo señalas, pues, la presencia de María Félix, ya una figura muy reconocida, inclusive en el cine internacional, claro, ya había participado en Francia, en Italia, ¿sí? Con algunas películas y, pues, no se diga en México, era la gran figura, ¿no? Una personalidad enigmática, pero contundente. El mejor estereotipo de una diva en México lo teníamos precisamente en María Félix, y ahí estaba ella para, ahora sí que refrendar los lauros como gran diva del cine mexicano. así es. Y bueno, desafortunadamente Pedro Infante, así como no le toca estar, en este festival de 1957, el Festival de Berlín, ya no puede continuar con su carrera, una carrera, tenía 39 años, a punto de cumplir 40, y el mercado internacional se estaba abriendo para Pedro Infante, quedaron proyectos ahí, otros proyectos con don Ismael Rodríguez, inclusive con su primera incursión en Hollywood, se hablaba de que, posiblemente haría una película en mancuerna con Marlon Brando, por ejemplo, ¿no? Una película de cowboys y ese tipo de cosas, ¿no? Ujú. No sé si tenga alguna información al respecto sobre eso. Sí. Bueno, justamente las posibilidades futuras de Pedro Infante eran muchísimas, muchísimas y sobre todo en ese mercado internacional, porque lo que era México, Latinoamérica, estaba como quien dice totalmente comprado, ¿no? Ya la figura, el nombre de Pedro Infante, pues sobrepasaba, de hecho, acababa de regresar antes de su accidente justamente de una, gira por Latinoamérica, justamente en Sudamérica y en Centroamérica había estado, y de ahí se había retirado a Mérida a descansar justamente después de varias semanas en los que duró esa gira. Y posteriormente, va a ocurrir, ese trágico accidente en el que fallece allá en Mérida, ¿no? De tal manera que esa proyección pues estaba entendida. Y quiero referirme a esto que decías de que algunas versiones lo señalaban como el intérprete del mismo papel. En realidad, Pedro Infante era muy versátil. Lo mismo podía ser un cínico simpático, ¿no? Que medio pícaro, travieso siempre, pero también podía ser el personaje trágico, y esto lo reflejaba muy bien y de una manera muy natural, ¿no? Que esto es importante, lo hacía creíble. Lo mismo era el ranchero, ¿sí? Que era el urbano. De hecho, la imagen que tenemos nosotros de un personaje urbano lo vamos a tener justamente con Pepe el Toro, ¿no? Ahí está ese gran personaje urbano totalmente. ¿Y cómo vamos a verlo también, por ejemplo, en Los Tres Huastecos, en Los Tres García? Lo vamos a tener
como Martín Corona, donde es un ranchero siempre Y líder. inclusive interpretó a grandes personajes, ¿no? Como el mismo Juventino Rosas en Sobre las olas. Claro, una interpretación extraordinaria, ¿no? Y ni se diga también a propósito de sus dotes actorales, aquella famosa escena de Ustedes los ricos cuando, fallece el torito, ¿no? Sí, es un Sí, ícono, ¿no? De la eh cultura popular. exactamente esa escena, ¿no? Donde, se dice que, pues, él obviamente se concentra y cuando llega, pues, ahora sí que a perder y agarrar al niño, y lo abraza y empieza a llorar, ¿sí? Después de que dijeron: "Corte", ¿sí? Él seguía. Él seguía llorando, ¿por qué? Porque estaba perfectamente compenetrado con su papel, en el papel del dolido Pepe el Toro que está llorando a su hijo. Así, eso es una evolución, ¿no? Es un aprendizaje constante y se fue perfeccionando. Pero volviendo al libro, José Armando, a mí me gustaría destacar 3 aspectos que tú marcas en esta última edición, que creo que es la tercera edición, que están vinculados a Impulsora. Me gustaría que platicáramos al respecto. Uno tiene que ver con, los recuerdos de Pedro Infante, que lo incluyes ahí. Porque tenemos aquí en las escaleras, en la planta baja, un espacio donde hay algunas cosas que le pertenecieron en vida a Pedro. Y también me gustaría que habláramos de la presencia de dos figuras que estuvieron ahí precisamente y que estuvieron muy de cerca de él. Me refiero a su última esposa, la actriz y cantante Irma Dorantes, y por supuesto a la señora Aguirre, ¿no? Que ha estado muy, muy presente, que viven las dos actualmente, y que también ella, bueno, la señora Elsa Aguirre, dentro del Festival de Inca Proyecta, recibió un homenaje en este mismo edificio. Fíjate que, ya hablamos también de esa primera edición donde incluye, algunas, historias, algunos textos de crónica, respecto a la presencia de Pedro Infante en Los Mochis, pero nos dimos a la tarea de hacer una segunda edición justamente, a partir de la presencia de estas grandes divas como son Irma Dorantes y Elsa Aguirre. Ellas, pues, convocados precisamente por el festival, de Inca Cine Proyecta. ¿Qué fue lo que ocurre? En primer lugar, en el 2017 es el centenario del natalicio de Pedro Infante, y se hizo un gran homenaje, ¿no? Donde estuviste tú trabajando de manera directa, ¿no? En este festival, pero también, teniendo como, ahora sí que el platillo fuerte, justamente la presencia de Irma Dorantes como la viuda, ¿no? De Pedro Infante, y que ella vino a, como quien dice, a encabezar ese homenaje donde hubo una gran exposición, fotográfica con muchas imágenes que recordaban, justamente la filmografía y la vida de Pedro Infante, pero también hubo un gran concierto donde Claro. además de interpretarse diversas, temas musicales de grandes películas, pues se hizo también un recordatorio de esas canciones de Pedro Infante que son emblema y que además, pues todos recordamos que los que estuvimos ahí, de que, Irma Dorantes además, supo, compenetrarse en ese momento y dijo: "Yo quiero cantar Amorcito Corazón", y la Fue la cereza escuchamos. del pastel, ¿no? Y la escuchamos cantar, además, con mucha emoción. Pero además la cantamos todos, porque Claro, nos incitó a que la cantáramos y con mucho gusto todos. así es. Y esto, pues, revela, cómo en esas fechas, pues, que estábamos recordando el centenario de del nacimiento de Pedro Infante, pues ella se suma a esto y lo hace con esa emotividad y con una gran respuesta del público. Teníamos un teatro, como quien dice, lleno, justamente para estar presentes en ese homenaje, y creo que fue un momento que, pues, se recordó, de muy buena manera y sirvió, mira, Y sigue no todavía aquí. sigue Pedro Infante. Bueno, la cuestión es de que,
en esta nueva edición, ahí tratamos de incluir precisamente la recuperación de esos momentos del festival con la presencia de Irma Dorantes. Estuvimos en esa ocasión platicando tú y yo precisamente de ese acontecimiento, de todos los detalles en torno a la presencia de Irma Dorantes aquí y, por supuesto, los recuerdos que ella va a compartir, ¿no? Acerca de Pedro Infante y de cómo se relacionaban de una forma o de otra con la ciudad de Los Mochis. Este mismo ejercicio, ¿sí? Lo hicimos también a partir de la otra gran figura, la gran belleza del cine mexicano, como es Elsa Aguirre. Elsa Aguirre, que tiene también una participación en una película con Pedro Infante, Cuidado con el Cuidado con el amor, amor. sí, es una gran película, pues ahora sí que es una comedia con mucha simpatía, una comedia ranchera, ¿no? Como se acostumbraba, pero donde tenemos momentos cumbres en la vida artística de Elsa Aguirre, pero también de Pedro Infante, ¿no? Y en el que se genera también un clásico, un tema clásico, 100 años, ¿no? Claro, claro, 100 años ahí ligados, a Elsa Aguirre y que realmente ahí lució esplendorosamente la belleza de Elsa Aguirre, ¿no? De tal manera que, pudimos, pues, ahora sí que tener una película que podemos considerar de culto para aquellos años y que todavía se recuerda con muchísimo cariño. Todavía es posible verla a través de plataformas como YouTube, donde, pues, se puede admirar, pues, la presencia actoral de Pedro Infante, la belleza también de, Elsa Aguirre, y también tenemos las actuaciones, extraordinarias, ¿no? Piporro, De Óscar Piporro, Pulido. Óscar Pulido, que es extraordinario ahí en esta película, ¿no? Total que tenemos una película muy completa donde los argumentistas, ¿no? Hay que decirlo, donde siempre metía la mano, Ismael Rodríguez, siempre tenemos una estructura argumental muy armada, de tal manera que, entretenía al público. Era un cine que estaba hecho pensando en esos grandes públicos, pero dándole también mensajes de simpatía, de orgullo, de dignidad, de entretenimiento y sobre todo de formativo también. Hacía una conexión con el público de ese entonces, era el público iba a verse reflejado a través de esas historias. José Armando, para quienes estén interesados en adquirir este libro, ¿dónde lo pueden, comprar? ¿Dónde pueden, adquirirlo? Bueno, tenemos algunos puntos de venta en la librería Allende, en Allende 30, justamente se llama la librería, ahí en ese mismo domicilio. Y también tenemos en la librería Mochis, hay una carpa librería en la Plazuela, donde también se encuentra, ¿no? Este libro de Pedro Infante en los Mochis y que pues ya va en su tercera edición, donde estamos incluyendo un capítulo muy especial, ¿no? Que tiene que ver justamente con el CIE, que se refiere a los recuerdos de Pedro Infante. Ahí, como ya mencionaste, hay objetos que pertenecieron a Pedro Infante, donde se encuentra inclusive esta estatuilla que viene siendo, como quien dice, el prototipo de la estatua que está presente en la plazuela de Guamúchil, ¿sí? Es una obra del escultor Pedro Jiménez y que, pues, el gobierno municipal, ¿no? Con el apoyo del gobierno del estado en ese entonces, este, logró que se concretara, pues, esta escultura. Hay otra que está en el posterior, porque fue posterior a la instalación de esta estatua en la plazuela de Guamúchil, hay, que está en donde está actualmente el museo de Pedro Infante allá en Guamúchil, ¿no? Es otra escultura la que está ahí, pero aquí se tiene el prototipo de esa escultura en bronce que está en la plazuela de Guamúchil, ¿no? Obra de Pedro Jiménez. Y bueno, también este es un regalo que el entonces gobernador Mario López Valdés Sí. hizo
precisamente para su exhibición aquí en el CIE. Y también fue el, el que donó precisamente el Sí. piano de Pedro Infante, que ahí está, que tiene su historia. Y también compartimos en este libro algunas referencias, por ejemplo, donde Que haces un buen trabajo, porque haces una muy buena referencia sobre ni siquiera nosotros teníamos tan buena referencia a lo que tú haces en este libro, ¿no? Sobre sí, eso. sí, me dediqué a investigar precisamente el origen de estos objetos, porque es muy fácil decir esto es de Pedro Infante, pero ¿cuál es precisamente la relación directa que hay con Pedro Infante? Sí, y ahí está, en el caso del piano, bueno, además, previamente, ese piano había estado en posesión de Lupita Infante Torrentera, ¿no? Ah, Su hija, y que fue un regalo que Jorge Reynoso, su entonces esposo, ¿sí? Le hizo justamente sabiendo que era pues de Pedro Infante, y dice Lupita Infante Torrentera que al menos 12 años estuvo en la familia, en ese piano, como quien dice, aprendieron a tocar sus hijas, de tal manera que hay un nexo familiar interesante. Este va a pasar posteriormente a un licenciado Hamdán y posteriormente va a pasar a manos de Mario López Valdés, entonces gobernador. Suponemos que a título oneroso, como dicen, es decir, por compraventa, y que él va a donar al CIE para su exhibición para el público de Los Mochis o al público que visita Los Mochis, y que es pues una joya más dentro de los recuerdos que el CIE tiene de Pedro Pedro Infante. Infante. Sí, Y bien, pues para quien nos está escuchando, si no sabían toda esta información, bueno, ya la están conociendo, pero qué mejor tener un ejemplar de este libro, ¿no? Para poder conservar, pues, el ejemplar y todo lo que viene, toda la información que viene ahí. Ya lo dijo José Armando, dónde pueden adquirirlo. Y bueno, pues yo, José Armando, quiero agradecerte enormemente tu gran aportación, tu visita para con nosotros en este espacio que es tuyo y es de todos ustedes. Este, pues algo que me faltó decir, él es miembro fundador de la Comisión de Historia y Cultura de Los Mochis, es compañero también de un servidor. Y bueno, pues nada, decirte que nuevamente agradecerte tu valiosa participación con este tema. A mí me ha generado algo muy, muy valioso, muy especial, porque me hiciste eh, el gran detalle, ¿no? De incluirme aquí con algunas entrevistas, inclusive hay algunas fotografías mías, tanto con parte de lo que hacemos aquí, del festival. Y pues ya quedo yo para la posteridad, ¿no? Dentro con mi granito de arena también en esta última edición. José Armando, tus conclusiones, un último comentario para cerrar ya esta bueno, participación. en primer lugar, en este libro que quisimos condensar justamente lo que se conserva en la memoria de la ciudad, de la presencia de Pedro Infante. Y para ello, pues, hicimos, como echamos mano de figuras como Pedro Infante mismo, a través de sus entrevistas, de Ramiro Sánchez Arce, que nos da sus testimonios, de Elsa Aguirre, de Irma Dorantes, de Ferrusquilla, y todo eso lo tratamos de ilustrar con muchas secuencias gráficas que son emblemáticas, representativas de esa presencia aquí, y por supuesto, pues aquí la presencia en el CIE de Pedro Infante, pues ahí está, y quisimos dar el pormenor, documentar algunos de los objetos que están presentes y que nos damos cuenta que ya el espacio resulta insuficiente para contener todo eso, porque además, pues se puede decir que hay todavía algunos capítulos pendientes, seguramente para nuevas ediciones de este libro, donde podemos dar cuenta de mucho más de la presencia de Pedro Infante en Los Mochis. Así es. Y bien, amigos, pues como han podido presenciar todo lo que hemos compartido, todo lo que José Armando ha compartido,
Y como dijimos al principio, Pedro Infante está más vivo que nunca. Quisiéramos tener más tiempo para seguir platicando. Ya eso lo veremos en un próximo programa, una nueva invitación para José Armando, y poder hablar más sobre su vida y su obra de este gran personaje que es Pedro Infante. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, José Armando, por haber estado aquí. Y bueno, pues esto fue CIE Cinema, educando a través del séptimo arte. Nos vemos en la próxima. Impulsora de la Cultura y de las Artes IAP presentó